doctor Fernando Buenabad, doctor en filosofía y colaborador también de la revista Contralínea. Vamos a hablar con él sobre las gramáticas del crimen organizado para su propia guerra cognitiva. Le damos la bienvenida, doctor Fernando. Muy buenos días. Aníbal, muy buenos días en México, muy buenas tardes desde Buenos Aires, con un abrazo fraterno siempre para ti y para los compañeros y compañeras que hacen posible la transmisión y aquellos, por supuesto, que nos siguen, ¿no? Claro que sí, y sobre todo hace unos instantes nos preguntaban si iba a estar el día de hoy y bueno, ya qué bueno que nos acompaña con nosotros. Y quería empezar esta entrevista también con algo que creo que es fundamental también para que la audiencia tenga más conocimiento sobre algo que vivimos, algo que conocemos de cerca por lo que ha vivido México desde que Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico y le dio ese golpe al avispero sin entender qué es lo que estaba haciendo. Y tiene que ver con la parte simbólica, con la creación de subjetividades también, pero con toda esta arquitectura que representa el narcotráfico en términos simbólicos. Y ahí quería empezar con eso, sobre todo preguntarle cómo ve usted esta parte de lo simbólico en esta forma en la que el crimen organizado interpela también al pueblo de México particularmente. Sí, seguro que es necesario incluir en nuestro diccionario de escenarios, de escenarios bélicos, esta guerra abierta del narcotráfico, diría yo, mejor todavía, del crimen organizado, ¿no? Porque sabemos que esta guerra no es solamente por el trasiego de estupefacientes, sino que también es una guerra que incluye tráfico de personas, que incluye desde luego tráfico de armas, que incluye también tráfico financiero, porque es un aspecto del que también se habla muy poco, pero que tendría que ser parte del mapa general. Eh, que, que es indispensable para poder orientarnos políticamente y saber quiénes son, dónde están, cómo se financia, cómo se transparenta el financiamiento del crimen organizado. Eh, en estos días, hace muy pocos días, leí el trabajo de la compañera Nancy Flores a propósito de una radiografía del crimen organizado en México, una radiografía que le pone nombres, apellidos, rostros y geografía a los ingredientes de esta batalla fenomenal que está librando el pueblo de México, con ayudas a veces heroicas de algunos sectores de las fuerzas armadas, de las policías, que las hay honestas, que las hay comprometidas, no todas, no siempre, pero que las hay. También, desde luego, con la voluntad política de algunos sectores que entienden perfectamente el daño profundo que significa este flagelo definido como crimen organizado, y que también hay sectores de la política que entienden y que reconocen que tienen un papel importante que cumplir en favor y en beneficio de la defensa del pueblo de México. Eso hay que reconocerlo siempre, porque si no termina uno siendo una especie de francotirador disparando desde la ventana de su casa a todo lo que se mueve, y eso es de suyo ya una injusticia. Ahora, no obstante, eso no alcanza para esconder lo que todavía subsiste en términos de inseguridades y en términos de dolores y en términos de muertes y en términos de costos políticos, culturales incluso. Por eso la idea de subrayar el día de hoy en este comentario, eh, inspirado también, repito, porque me impresionó mucho el texto de Nancy Flores sobre esta cuestión de la radiografía del crimen organizado. Y yo creo que hay que completarla también con una radiografía de la guerra simbólica que implica este fenómeno, repetiré el concepto, este flagelo de del crimen organizado. En México tenemos ya una larga historia con este fenómeno. No, creo que con rigor de historiadores podríamos ir mucho más allá de Felipe Calderón y todas las barbaridades cometidas, algunas de ellas nada inocentes,
otras por ignorante, como es, porque es un compendio de ignorancias, es un hombre realmente iletrado en más de un sentido, del que, por cierto, como otros muchos vigentes, no se entiende cómo pudieron llegar a ser líderes en un partido y menos llegar a una presidencia. Pero en todo caso, mucho más allá, mucho más al fondo de la historia de México, podríamos ir rastreando el cómo los cultivos, en alguna época, después los procesos químicos y hasta el punto de un grado de industrialización de estupefacientes, ha venido marcando pues la historia reciente de México. Esa historia, si un día se pudiera contar y en todo caso proponer como centro de debates políticos, históricos, culturales, debería incluir un fenómeno específico, Aníbal, que me interesa mucho. ¿En qué momento comenzamos nosotros a ceder espacio a una especie de subrayo y entre comillas narcocultura que comenzó a aceptar no solamente películas con mediano éxito de taquilla, no, ningún éxito en todo caso, ni narrativo, ni cinematográfico, ni, diría yo, ni siquiera en las técnicas básicas del relato fílmico, pero sí en términos de taquillas en las que, aprovechándose de mitos, de épicas, algunas de ellas falsas, de héroes inflados por la pantalla y de no pocos oportunistas que supieron entender que detrás de los crímenes, detrás de los delitos, detrás de la monstruosidad que implica este llamado crimen organizado, detrás de eso había y hay un negocio para ciertos públicos a los que, excitado cierto morbo, les gusta ir a los cines a ver este tipo de películas. Pero no solamente el cine en las salas cinematográficas, sino después el traslado de esas películas a las televisoras, que hemos visto con absoluta impudicia y absoluta impunidad transmitir y volver a transmitir las aventuras fílmicas del crimen organizado. Recuerdo ahora, así a golpe de memoria, a Camelia la Tejana, que produjo un éxito no solamente cinematográfico, sino también un éxito musical y un éxito de grupos, gruperos, en fin, eh, hasta recuerdo haber oído alguna vez cantado por mariachis las estrofas de ese especie de narco corrido, ¿no? Y cómo nos fuimos llenando en México en términos de una pues, una plataforma de difusión mediática, nos fuimos acostumbrando y fuimos naturalizando que el crimen organizado se convirtió en parte del paisaje de la idiosincrasia, de la cultura, pues de este golpeteo que llamamos nosotros guerra cognitiva. Y yo creo que nada hay de inocente en lo que hemos visto. No hay nada de inocente en esto que estamos padeciendo a través de, ahora incluso estructuras de rap, algunas estructuras narrativas musicales, si algunos de estos raps se pueden ahora llamar música, y no porque yo sea un conservador que le niega su derecho a hacerlo, solo porque no alcanzo a ver en algunos de ellos ni siquiera cumplir tres o cuatro de los rasgos fundamentales de esos géneros. Pero en todo caso, así fuese por costumbre, eh, lo que vemos eso es un proyecto de familiaridad y un proyecto de acostumbramiento a un fenómeno que en todos los casos ya debería haber significado ya debería haber demandado y producido un, un pronunciamiento muy severo de las estructuras educativas nacionales. Esta guerra cognitiva que también está desplegando el crimen organizado con sus muy distintos frentes, con sus muy distintos cárteles o carteles, como se prefiera, eh, que a su vez ellos saben que cuentan con una prensa que de alguna y otra manera les da un tratamiento que los ubica, que los prestigia, que en todo caso que ayuda a construir esa especie de contrarrelato o esa especie de contraheroicidad o esa especie de contraépica en la cual terminan siendo en algunos lugares y en algunas geografías terminan siendo ídolos algunos de estos personajes.
En el continente hemos visto muchos episodios de distintas teleseries, como El Señor de los Cielos, alguna de ellas se llamó así, como algunas otras que han sido incluso de narcotraficantes o de líderes de crimen organizado colombianos y etcétera. En fin, nos hemos ido poco a poco llenando el paisaje y el universo de la cultura latinoamericana, repito, con la presencia de estos personajes que están impulsando de ninguna manera inocente, de ninguna manera involuntaria, todo lo contrario, esto que llamamos guerra cognitiva desde las entrañas mismas del crimen organizado, ¿no? Y doctor Fernando, abre muchos debates esta participación que usted nos acaba de hacer, pero quisiera retomar algo que mencionó que tiene que ver con eso que desde distintos medios de comunicación, incluso también desde ciertos académicos y académicas que intentan establecer esta idea del narcoestado, que además se nutre también con esto otro que nos decía, con esta forma de establecer una cierta cultura del narcotráfico a partir de series o incluso también de películas en las cuales precisamente se le va dando forma a esa idea del narcoestado, pero también junto con ese, no sé si sea un concepto, pero bueno, junto a esa palabra de narcoestado, está también otro que intentan establecer desde ciertas narrativas y que lo hemos visto incluso aquí en México, así como en otros países, es el tema de, el estado fallido. Cuando vemos, por ejemplo, ciertas películas en donde se vincula el tema del narcotráfico, en donde se vincula el tema de un estado que además, por lo regular, y eso también llama la atención, pues suelen ponerlo con gobiernos que son o de carácter dictatorial o de carácter militar, o incluso algunos que intentan hacerlos parecer como si fuera solo un tema de la izquierda en América Latina, porque también eso lo han hecho últimamente. Me interesa ahí sobre todo volver a esa parte, porque también eso implica manufacturar el consenso con respecto a a las poblaciones de nuestro continente, de nuestra América, porque implica también es una forma de establecer también una manera de identificar a los gobiernos de izquierda o a los gobiernos progresistas como si fueran un narcoestado o como si fueran un estado fallido también. Sí, Aníbal, yo diría que más que identificar, estigmatizar, ¿no? A los gobiernos. Incluso estigmatizar a casi cualquier aliento de pensamiento progresista, todavía más estigmatizar a todo aquello que suene a justicia social, en un sentido todavía más amplio. Em, sí que creo que es un tema de intervención gubernamental obligatoria, de intervención política, mejor todavía, más amplio, de intervención política desde todos los frentes, porque no es una cuestión que atañe solamente a cómo nos defendemos nosotros en nuestra casa frente a la invasión de este discurso del narcoestado o de los estados fallidos. Creo que debería politizarse esta discusión al extremo, debería llevarse a los niveles de debate académico, pedagógico, porque en términos reales estamos inundados con este discurso. Ahora mismo, además, se le añade otro, que es el concepto de narcoterrorista, ¿no? Que ahora no solamente complejiza la cosa, sino que vuelve sujeto de calumnias y sujeto de todo género de estigmas a aquel que es acusado porque se le antojó a un reyesuelo, como a Donald Trump se le antoja acusar al presidente secuestrado en Estados Unidos, el presidente Nicolás Maduro. Así se les ocurre hablar de Cuba también, así se les ocurre hablar de bueno, pues la propia presidenta Claudia Sheinbaum ha sido víctima de semejantes improperios verdaderamente maliciosos y verdaderamente obscenos. Y yo creo que además ellos están ahora mismo tratando de desdoblar dentro de la... Déjame hacer un paréntesis rapidísimo en esto, porque
Yo creo que sí que tenemos que estar preparados para el muy corto plazo frente a los proyectos que tiene la extrema derecha de golpeteo contra el gobierno en México. Decíamos hace unas semanas, decíamos ya podríamos estar escribiendo el horóscopo de las canalladas con que van a venir estos señores a querer golpetear el proyecto de la Cuarta Transformación con sus distintas amplitudes, en fin, con lo que en paquete histórico significa, y ya estamos viendo tufos muy grotescos. Escuchamos del fallecimiento de agentes de la CIA que anda a saber exactamente qué estaban haciendo, ¿no? No es cualquier cosa. La justificación era que ayudaban a la lucha contra el narcotráfico, la CIA. ¿De cuándo acá la CIA tiene que ver con esos temas? Cuando cuentan con la DEA, que también por otro lado la DEA ha sido incluso supervisora de guiones. La serie norteamericana Breaking Bad, que ha sido un bastión de análisis también, de debates, hasta fílmicos, hasta estéticos, que involucran todo el tema del narcotráfico y todo el tema de la narcocultura y todo el tema la narcoideología. Eh, si uno ve esa serie y revisa, lo sé porque la estudiamos y porque vimos hasta la última de las letras cada vez que se presenta en pantalla el conjunto de los que producen, al final habla de la intervención de la DEA como supervisora de los guiones de esa serie. Yo no sé incluso si como copatrocinadora. El asunto es que no estamos, estoy seguro que no estamos entendiendo bien la dimensión de esto que llamamos hoy en este encuentro, le llamamos la guerra cognitiva desde las entrañas de la, pues desde esta guerra cognitiva, repito, de las narco experiencias, estoy siendo muy cauteloso, perdón, para no cometer improperios, pero en todo caso, pues el crimen organizado que a su vez despliega esta guerra cognitiva. Em, Quería decir también que ellos están también ahora desplegando la derecha, especialmente las extremas derechas, aprovechando, además de este ingrediente y de otros, repito, como la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua o la propia presencia de, de- de todos estos grupos y frentes que se dedican al golpeteo y a la guerra digital en las llamadas redes, mal llamadas redes sociales. Añadiría el repunte de algunos, incluso resucitando algunos de esos intelectuales que ahora están hablando de dictadura en México, ¿no? De una, de una, de una, pues en su diccionario ahora están reinventando un concepto de dictadura para, para, para em, para que se coagule específicamente en la figura de la presidenta Claudia Sheinbaum y para que entonces todo lo que ella haga y diga tenga esta consonancia o resonancia de actitud dictatorial. Eh, y tiene que ver, necesariamente tiene que ver con el concepto de la guerra cognitiva, porque de lo que se trata es de sembrar este desequilibrio conceptual, esta tarea de borrar las identidades de clase, de borrar las identidades históricas para sujetarlas a una identidad mediática. Por ejemplo, esta identidad de reconocerse más en las canciones, más en las películas, más en el aparato mediático del crimen organizado, a través de todos los medios, que a través de proyectos educativos que en primer lugar sean críticos de, de esa atmósfera, repito, de esa narcocultura. Y yo creo ahí que tenemos, una vez más, tenemos que interpelarnos, Aníbal, con qué herramientas estamos trabajando sobre estos escenarios, ¿no? Con qué instrumental semiótico serio, de ciencia semiótica profunda, de ciencia que pueda intervenir con contraofensivas semánticas serias para poder contrarrestar esta andanada pues eso, de ataques propiamente dichos de guerra cognitiva desde las entrañas del crimen organizado. Eh, sí que me parece de urgencia, Aníbal, que lo pongamos en la mesa, sí me parece de urgencia que no lo desenganchemos este tema del otro concepto más amplio de guerra cognitiva, porque todos estos son apéndices o subapéndices de un mismo aparato de dominación, de un mismo aparato de dominación intelectual, emocional, psicológica,
contra nuestros pueblos. Y, y eso está recorriendo el mundo. Así que o encendemos las alarmas y vemos cómo integramos este debate a, a los ya existentes, desde luego, porque no diremos aquí que no hay quien ya ha hablado de esto y no diremos aquí jamás que está uno inventando el hilo negro. Lo que hay que decir es que por más que haya muchos, todavía son absolutamente insuficientes los espacios para poner esto en tela de juicio y organizar realmente una corriente crítica frente a esta guerra cognitiva desprendida de los riñones del crimen organizado. Y como bien lo decía, porque ese tipo de guerra cognitiva lo que afecta es precisamente, para recuperar una frase que se decía en la Guerra Fría, las mentes y los corazones, ¿no? Es para conquistar precisamente la mente y el corazón de los pueblos, en nuestro caso en México, pero también así en el mundo y en América Latina. Y quería también volver a algo que había mencionado al inicio, que es esta producción de identidades, pero sobre todo vinculado a la fase actual del capitalismo. Una fase que está marcada por la explotación laboral, por el dominio del capital financiero, por la creación también de una cultura del espectáculo, por la creación de una cultura incluso en el que se exaltan no solamente el tema de la violencia, sino también el culto al arma, el culto a la banalidad, el culto a los gastos suntuarios. Moldea ahora el neoliberalismo ese tipo de identidades y sobre todo en el caso de México, porque hace unos días tuvimos un lamentable caso. Seguro usted lo llegó a ver en las pirámides de Teotihuacán, en donde también intenta, no con el tema del narcotráfico, pero sí intenta conectar con otra cultura que es la estadounidense. Entonces, hay dos temas acá. Por un lado, la creación de subjetividades, ganar la mente y los corazones a partir de todo este cúmulo de cultura, de creación de estética, incluso también no solamente el cine o las series de televisión, sino también incluso la música, ¿no? Que eso es algo que también es algo que nos ha mencionado incluso en otras ocasiones. Eso por un lado, y por el otro, el despojo al que se ve sometida también la clase trabajadora a partir de esta fase actual del capitalismo. Entonces, las carencias de identidad que produce esta desposesión del capital se ven también mucho más reforzadas con esta otra parte que es la creación de sentido a partir de videojuegos, de series de televisión, de la música, en fin, de todo un repertorio largo de creación de subjetividades. Y ahí, desde la parte semiótica o desde la parte de la guerra cognitiva, ¿qué es lo que podríamos hacer con respecto a esos dos elementos? Pues una primera cosa que yo veo en esto, Aníbal, es que eh, hay que, hay que hacer un trabajo, en primer lugar, un trabajo de revisión metodológica, porque con las herramientas que hemos venido usando hasta ahora se nos van quedando chicas y cortas, porque, porque el fenómeno hoy por hoy de la guerra cognitiva trabaja a una velocidad extraordinaria y además no hay minuto del día en que no tengamos un frente abierto al respecto. Y estoy tratando de no ser exagerado solamente para llamar la atención o solamente para escandalizar con alguna paranoia así intelectualizada. Estoy tratando de decir que los frentes y los campos de batalla en el específico territorio de la guerra cognitiva atraviesan hoy la casi totalidad de los anuncios publicitarios mercantiles que estamos viendo, hoy la casi totalidad de los modelos de televisión, incluso por sistemas de cable o los sistemas de estos de plataformas que producen o reproducen series o películas, la casi totalidad incluso de algunos de los modelos de propaganda noticiosa en el mundo. Entonces, me resulta crucial que sepamos tener un método que 360 grados, 24 por 7, nos permita en tiempo real ir reconociendo cómo se está comportando la guerra cognitiva. Y luego, en el mismo paquete metodológico, entender lo general y lo muy particular. Porque, por ejemplo, sí que vi en un viaje que hice a Ecuador, sí que vi un debate en un espacio universitario en el que algún profesorado, algún sector del profesorado, decía, no metamos las manos, no nos metamos con la crítica a esas expresiones,
que son muy parecidas a las que en México hemos visto, de narcocorridos, etcétera, porque decían estos profesores, porque estamos violentando el derecho a la libertad de expresión de esas personas. Y mira el debate que se abriría ahí, porque solo en ese concepto de ya hablar de un derecho a la libertad de la expresión, que es una de las tradiciones humanistas más importantes de los tiempos recientes, por lo menos desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, este debate ha sido jugosísimo y además complejísimo y además ha aportado innumerables enfoques y aristas, etcétera, como para hoy creer que se puede exculpar o disculpar este tipo de expresiones que son tan específicamente peligrosas y tóxicas para el conjunto social y entonces, repito, exculparlas o disculparlas en función de un derecho forzado o un derecho incluso tergiversado a favor de esas expresiones. Eh, por tanto, que también creo que las propias herramientas jurídicas que tenemos hoy para ver hasta dónde la permisividad frente a estos productos, hasta dónde la permisividad incluso de los aparatos de Estado. Yo ahora mismo pienso, este, porque me suena y me resuena en la cabeza la obligación de la Secretaría de Educación Pública de tener un planteamiento no solamente de palabra, sino un espacio permanente de discusión y de formación al respecto de esta guerra cognitiva y muy particularmente de con qué instrumentos teóricos y metodológicos defendemos a la niñez misma y a la juventud misma del país. He escuchado en horas recientes a la propia presidenta Sheinbaum preocupada por la juventud. Me llamó mucho la atención la forma de decirlo, de abrazar a los jóvenes. Entonces, abrazar a los jóvenes es no solamente abrazarlos físicamente para que no nos los secuestre el narcotráfico, para que no nos los secuestre el crimen organizado, para que no se los chupe el diablo con cualquiera de los universos y las tentaciones de la criminalidad que tanto necesita de los jóvenes para sobrevivir. Además necesitamos abrazar a los jóvenes desde el punto de vista de la estructura de las subjetividades de los jóvenes. Y no tenemos mucho que ofrecerles a cambio, porque no podemos competir con las PlayStation, porque no podemos competir con casi ninguno de los entretenimientos que hoy seducen mucho a la juventud, y porque además a cambio les ofrecemos o cosas muy tediosas, o cosas excesivamente elaboradas, o cosas excesivamente incomprensibles. Y a mí me parece que ahí hay un trabajo político, diría yo incluso un trabajo pedagógico, que a pesar de que, y lo sé lo que estoy diciendo, hay voluntades de compañeras y compañeros que enfocan esto y que lo piensan y que lo abordan y que lo investigan, que producen ensayos, textos, etcétera, pero la insuficiencia, la insuficiencia de estas herramientas ante la dimensión del problema. Y bueno, quizá, perdóname si estoy repitiéndome demasiado, y no estoy siendo muy puntual con lo que tú planteas, pero lo que sí me urge es que tengamos como claridad frente al desafío, a las necesidades instrumentales, quiero decir, teóricas, pero también metodológicas, para poder intervenir, repito, en una alerta científica de operación permanente como si se tratase de una pandemia y que estuviésemos entendiéndola cómo se desenvuelve, cómo se dispersa, cómo interconecta planos etarios, cómo interconecta incluso geografías y cartografías de lo más diverso para entender que ahí donde encontramos un adolescente viendo, por ejemplo, un programa como el de Breaking Bad, y eso une en espectador a la abuelita, al tío, etcétera, ahí hay un comportamiento de apreciación, de semántica, incluso de disfrute, que tenemos que ser capaces de entender porque tenemos ahí indefectiblemente la siembra de una cognición en la cual podemos salir perdiendo de todas. Ese es el gran reto frente a la guerra cognitiva. ¿En qué momento cualquiera de las semillas que se siembran en los universos de la simbólica o de las subjetividades colectivas, en qué momento eso florece y ni cuenta nos demos? Y eso es uno de los grandes, importantes peligros ya hoy del presente. Y vamos lentos, Aníbal, vamos muy lentos. Sí, sobre todo también, quizá también no me di a entender muy bien con la pregunta, pero yo creo que la abordó bastante bien en el sentido
de lo que hace falta también desde el gobierno. O sea, implica incluso hasta pensar la cuestión de la familia, como usted lo decía ahora, ¿no? Cuando se junta la familia y ve este tipo de series y se produce una serie de subjetividades en distintas etapas de la vida en una familia. Entonces, bueno, creo que acá, desde luego que es difícil poder sintetizar todo este gran tema en una entrevista, pero nos da bastantes claves, sobre todo de análisis para poder entender qué es lo que implica también entender estas gramáticas que tiene el crimen organizado y que cómo impactan sobre todo en las subjetividades de la población mexicana. Doctor Fernando, para finalizar la entrevista, algo que crea importante también decirle a la audiencia de Contralínea sobre este tema en particular. Sí, hay que sacar cuentas, Aníbal. Un borrador que he pasado, que les he pasado sobre este tema de hoy, con algunas notas mías sobre esto, falta todavía profundizar el asunto de cuánto nos cuesta toda esta historia, ¿no? Necesitamos transparentar el financiamiento de todo esto. Y es muy probable que nos llevemos sorpresas muy amargas. En términos del monto total, de lo invertido y de lo gastado y lo recaudado por toda esta narcocultura, que incluye, repito, canciones, películas, series de televisión, etcétera, sus repeticiones incluso y su expansión en los distintos países, el monto de de ese financiamiento necesitaríamos transparentarlo. ¿Quién, quién salió ganando con todo esto? ¿De dónde salió ese dinero? ¿Y por qué y para qué se permite todo esto? Yo no soy un censor a ultranza, pero estoy seguro de que cuando hablamos de defender al país, defender a la juventud, hay que incluir la defensa de la salud mental del pueblo. Y esto es un problema serio de salud mental, en el que la guerra cognitiva sabe que entra y sale como por su casa y que está dejando estragos muy severos. Y yo por lo menos creo que no deberíamos quedarnos tranquilos, no deberíamos dejar pasar el tiempo sin haber dicho, mencionado e incluso denunciado este fenómeno en espera de que efectivamente los responsables de las distintas direcciones en materia de educación, en materia de salud pública, en materia incluso, desde luego, de formación de la juventud y no solamente de la juventud, intervengan pues con las herramientas científicas actualizadas que se necesitan, con las herramientas jurídico-políticas que urgen y desde luego con las herramientas que permitan trascender el momento, superar el momento y darle un lugar de debate político muy serio a este asunto de las narcoculturas que, a mi entender, nos ponen contra la pared y nos obligan a cuestionarnos si de verdad estamos entendiendo el problema, ¿no? Claro que sí, doctor Fernando. Pues bueno, le agradecemos mucho por esta entrevista, por la capacidad intelectual también para manejar este tipo de temas y sobre todo porque nos ayuda a entender esta creación de identidades, esta parte simbólica que luego no se suele atender, como hemos visto en esta entrevista. Le agradecemos mucho y esperamos contar con usted el siguiente jueves. El agradecido soy yo. Un gran abrazo para ustedes y hasta la próxima.